Vamos a trabajar ángulos. ¿Qué es un ángulo? Es una abertura. Esta es una abertura. Formada por dos semirrectas. ¿Por qué se llama semirrecta? Porque este tiene principio y no tiene fin. Tiene principio y no tiene fin. Vuelvo a repetir. Es un ángulo que está formado por dos. Es una abertura. Es una abertura. Formada por dos semirrectas. Que se corta en un punto llamado vértice. Los ángulos se pueden nombrar por letras mayúsculas A, B y C. Yo puedo decir ángulo acá A, B y C. Siempre en la mitad siempre se debe colocar el vértice. Ese sería el correcto. Pero si yo coloco B, C, A, el vértice sería la C, el vértice. Pero observa que aquí no está la C. Pues esta acá está mal. Vamos a ver las clases de ángulos. Clases de ángulos. Los ángulos se clasifican de acuerdo a la abertura. Como estamos hablando de abertura, hay ángulos que se llaman rectos. Cuando tengo una línea horizontal cruzada con una línea vertical, esto forma un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados sería ángulo recto. Pero si yo llego y saco un ángulo menos de 90 grados, que sería este, menos de 90 grados, mire que observo que ese ángulo es menos de 90. Es menos de 90, entonces sería ángulo agudo. ¿Qué son los ángulos agudos? Son los ángulos menores de 90 grados. Pero si yo escojo este ángulo recto y lo voy a ampliar más, lo voy a abrir más, me forma otro ángulo, que sería este. Mire que se pasa del ángulo recto. Ese ángulo se llama ángulo obtuso. ¿Y qué son los ángulos obtusos? Son los ángulos mayores de 90 grados. Entonces, vuelvo a hacer un repaso. Ángulo recto son los ángulos iguales a 90 grados. Ángulo agudo son los ángulos menos de 90 grados. Y ángulo obtuso, que se abre más, sería ángulos mayores de 90 grados. Esa es la clasificación de acuerdo a la abertura. La segunda clasificación es de acuerdo a la suma. De acuerdo a la suma, podemos hablar de ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son los ángulos que sumados nos da 90 grados. Un ejemplo, si yo tengo un ángulo acá de 54 grados y me pregunta cuál sería el complemento de ese ángulo, el complemento. Si me preguntan a mí cuál es el ángulo complemento del ángulo 54, sería otro ángulo que sumados me dé 90 grados. ¿Esto cuál sería? 26 grados. Es decir, ¿cuánto le falta? 54 grados va a ser igual a 90 grados. Pues que estos dos se llaman ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque
Si yo sumo estos dos ángulos, sumando estos dos ángulos, siempre me da igual a 90 grados. Vamos a ver ángulos complementarios. Digo suplementarios. Suplementarios. Ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son los ángulos que sumados nos da 180 grados. Son los ángulos que sumados nos da 180 grados. Esos serían los ángulos suplementarios. Si a mí me dicen cuáles serían los ángulos suplementarios, cuál sería el suplemento de 40 y 75 grados. Me están preguntando cuál es el suplemento de 40 a 75 grados. Entonces sería un ángulo que sumado con 40 y 75 grados me da 180 grados. La suma me daría 180 grados. ¿Cuál sería el suplemento? Sería lo que les falta para llegar a 180. Tenemos 40 más 75, 115 grados. ¿Cuánto le falta 115 grados para llegar a 180? Me faltaría 65 grados. Eso serían ángulos suplementarios. Entonces, volvemos. Apertura, ángulo recto, menos 90 grados. Ángulo agudo, menos de 90 grados. Ángulo obtuso, más de 90 grados. De acuerdo a la suma, ángulos complementarios. Ángulos que suman nos da 90 grados. Suplementarios. Ángulos que sumados nos dan 180 grados. Vamos a ver de acuerdo a la posición. De acuerdo a la posición. De acuerdo a la posición, vamos a hacer desde acá. Si yo tengo este ángulo, de acuerdo a la posición, es que voy a coger cualquiera de los dos lados de este ángulo y lo voy a prolongar. Lo voy a prolongar. Hagámoslo con líneas. ¿Y qué pasa? El lado prolongado con el otro lado me forma otro ángulo. Y ese ángulo sería ángulo adyacente. Repito. Si yo cojo este ángulo y cojo cualquiera de los dos lados, o cualquiera de los dos lados, el ángulo que resulta de la prolongación de uno de los lados con el otro lado me forma un ángulo adyacente. Eso es lo que llama ángulo adyacente. Es el ángulo que sale de la prolongación de uno de los dos lados con el otro lado. Es como yo coger este otro lado. Voy a coger este lado. Voy a coger este lado. Lo voy a prolongar. Lo voy a prolongar. Y el ángulo que resulta de la prolongación del otro lado, de este lado, con el otro lado que quedó, vamos a llamar ángulo adyacente. Ojo, ¿qué observo? Que estos dos ángulos acá son iguales. Y que este ángulo que está acá, que es igualito a este, también son iguales. Esos ángulos se llaman ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué observo? Que este ángulo que acá, ¿cuál es el vértice de este ángulo? Va a ser este. ¿Y cuál es el vértice de este otro ángulo? Va a ser este mismo vértice. Siempre va a ser el mismo vértice. Entonces podemos concluir que estos dos ángulos tienen el mismo vértice. Y por tanto se llama ángulos opuestos por el vértice. Esa sería otra posición.
La otra posición sería ángulos consecutivos. Como el nombre lo indica, es el ángulo que sigue del otro. Entonces, este ángulo que acá es consecutivo con este. Y este otro ángulo que acá es consecutivo con este. Y este ángulo que acá va a ser consecutivo con este. ¿Por qué? Porque son ángulos que sigue uno después del otro. Uno después del otro serían ángulos consecutivos. Y eso es lo que se llama la clasificación de los ángulos. De acuerdo a la abertura, de acuerdo a la suma y de acuerdo a la posición. Muchas gracias.